Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Morales, soy médico cardiólogo y médico internista y el día de hoy vamos a estar hablando de la warfarina, uno de los fármacos más utilizados en la práctica clínica diaria. Un medicamento que nace como veneno para ratas y que en la actualidad se prescribe como fármaco anticoagulante, importante para evitar la formación de coágulos y fundamental para el tratamiento de los pacientes que son portadores de válvulas cardíacas protésicas. Así que no te pierdas este video, va a estar muy interesante. A su vez estaremos hablando de las reacciones adversas a este fármaco como es la sobreanticoagulación. El uso de warfarina está asociado con la aparición de reacciones adversas medicamentosas, como la sobreanticoagulación. Esto genera más morbilidad, hospitalizaciones y mayor riesgo de sangrado, principalmente en la población anciana, a través de asociaciones con otras enfermedades e interacciones con medicamentos y alimentos. Este anticoagulante es un cumarínico que actúa a través de la inhibición de los factores de la vía extrínseca de la coagulación por medio de su efecto en el ciclo de la vitamina K y se vigila con la International Normalizing Ratio o INR, hallándose más probabilidad de hemorragia en valores por encima de 4. El enfoque y manejo de los INR elevados debe estar basado en las características del paciente y la categoría de sangrado para decidir la necesidad de uso de vitamina K, plasma fresco congelado o concentrado de complejos de protombina, permitiendo así un retorno seguro a los niveles terapéuticos de anticoagulación. Según la OMS, la reacción adversa medicamentosa es cualquier respuesta nociva a un fármaco que ocurre con dosis normalmente usadas para profilaxis, diagnóstico, tratamiento o para la modificación de una función orgánica. Esta situación clínica ha venido ganando interés en el sector salud por las implicaciones que tiene en el aumento de la estancia hospitalaria y los costos relacionados, además de la morbilidad que genera en los pacientes, especialmente en aquellos pacientes mayores de 65 años. La sobreanticoagulación con warfarina, definida como la presencia de un INR por encima de 4, es un tipo de reacción adversa medicamentosa que debe tener presente el personal de salud, ya que el número de pacientes que reciben anticoagulación oral ha ido en aumento y las interacciones medicamentosas asociadas a la polifarmacia influye en la calidad de vida. La adherencia a los fármacos y los resultados terapéuticos de una población que cada día tiene más pacientes ancianos. Por tanto, se pretende dar una visión del problema y ajustar las recomendaciones actuales con los elementos disponibles en nuestro medio para un abordaje integral de una condición que puede ser potencialmente prevenible. Los medicamentos que se asocian con más de la mitad de consultas a los servicios de urgencia por reacción medicamentosa adversas son los hipoglucemiantes, medicamentos que se dan para control de la glucosa en los pacientes diabéticos. También agentes de ventas terapéuticas estrechas como por ejemplo digoxina o fenitoína y los anticoagulantes orales que son los cumarínicos o los antagonistas de la vitamina K. El perfil de los pacientes que consultan muestra que en su mayoría son mayores de 65 años, preferentemente del sexo femenino y que están polimedicados. Los antagonistas de la vitamina K, siendo la warfarina el más usado, dan cuenta de un 17,3% de las consultas por reacciones adversas medicamentosas solamente en Estados Unidos, mientras que en nuestro medio esta proporción oscila entre el 1% y el 6,3% de los pacientes que presentan reacción medicamentosa por este anticoagulante. Se evidenció una mayor relación con manejo hospitalario y presencia de hemorragia. Estos sangrados producen unos 29,000 visitas a los servicios de urgencia, de las cuales un 10% tienen consecuencias significativas, mientras que con otros fármacos estos desenlaces tienen una proporción de cercana al 7%. Por otro lado, si se analiza a los pacientes con sus valores de INR independientemente de sus síntomas de consulta, se encuentra que en los servicios de consulta externa entre un 11 y 58% tienen niveles inadecuados, mientras que en urgencia el 72% están en esta condición. De estos últimos, el 29% corresponde a un INR mayor del 3 y un 11% por encima de 5. Aunque de todos aquellos con valores supraterapéuticos, solo el 7% tenían sangrados mayores y necesitaron manejo agresivo. Dentro de los factores de riesgo para la sobreanticoagulación, las comorbilidades juegan un papel importante, puesto que pueden aumentar la acción de los cumarínicos, incrementando así los niveles de INR, así como la diarrea y la fiebre, como síndromes agudos, y la insuficiencia cardíaca junto con la disfunción hepática como síndromes crónicos, son las entidades que más se asocian con la presencia de sobreanticoagulación
anticoagulación. Entre algunos de los aspectos farmacológicos y de laboratorio a considerar, la warfarina es un derivado de la 4-hidroxicumarina que está conformado por dos isómeros ópticos conocidos como R y S. Este último es 5 veces más potente que el otro y es metabolizado en el hígado a través de la isoenzima 269 del citocromo P450, y por eso los polimorfismos de esta proteína se han relacionado con mayor riesgo de sangrado. La vida media del medicamento es de 36 a 42 horas y tiene su pico de acción a los 90 minutos. Circula en el plasma unida a la albúmina, posee una alta biodisponibilidad y se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal. La acción de la warfarina se produce a través de bloqueo de la enzima vitamina K reductasa y la vitamina K epóxido reductasa, que participa en el proceso de oxidación del ciclo de la vitamina K, el cual es necesario para lograr la carboxilación de los residuos de glutamato de las porciones N-terminales de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10. Es a través de esta transformación estructural que dichos factores se unen con el calcio para luego adherirse a las superficies celulares durante la acción de los eventos procoagulantes. El efecto antitrombótico de la warfarina se explica principalmente por la reducción de la actividad de los factores 2 y 10, resultado que se evidencia a través del tiempo de protombina, es decir, el TP, que evalúa la vía extrínseca de la coagulación, más concretamente los factores 2, 7 y 10. Sin embargo, dada la gran variedad entre cada laboratorio, se decidió usar un método que permitiera estandarizar la medición en forma más precisa. Por eso la OMS instituyó el INR como un instrumento para evaluar la actividad anticoagulante. Este valor se calcula con base al índice de sensibilidad internacional o ISI mediante la siguiente fórmula. El INR va a ser igual al TP del paciente sobre el TP de control del laboratorio. Entre más baja sea la diferencia con el ISI, más preciso será el INR. Por eso se recomienda manejar valores menores a 1.7. El problema del resultado es que no es tan confiable para vigilar el inicio de la anticoagulación, pues la muestra de control se tomará en pacientes que llevaban más de 6 semanas de anticoagulados y por tanto tenían valores de INR más estables. De todas formas, este parámetro es el único que se tiene disponible en el momento para vigilar una correcta anticoagulación, y por ello es importante reconocer que las fluctuaciones del resultado son causadas principalmente por, número 1, los errores de medición, número 2, cambios en la ingesta de vitamina K, cambios en la absorción de la vitamina K o la warfarina, cambios en el metabolismo de la warfarina o de los factores de coagulación dependientes de la vitamina K. Así podemos encontrar las situaciones clínicas que expliquen los cambios del INR, como la disfunción hepática, donde se disminuye la síntesis de factores de coagulación, los estados hipermetabólicos en los que se aumenta la eliminación de los mismos, la diarrea y la mala absorción de las grasas, que disminuye la absorción de la vitamina K, y el síndrome de insuficiencia cardíaca, en el que se altera la distribución de los cumarínicos. Por otro lado, es importante reconocer un aspecto que influye en los niveles de INR son las interacciones de la warfarina con los medicamentos y los alimentos a través de los mecanismos antes mencionados, además de las alteraciones de la fracción libre del medicamento, por lo que el monitoreo estrecho del INR y la restricción de las sustancias que alteran el metabolismo del fármaco son aconsejables con mira a prevenir la sobreanticoagulación. Los niveles del INR y el riesgo de sangrado. El problema inherente a la anticoagulación evidentemente es el sangrado. Por eso, para los pacientes que toman warfarina están establecidas unas metas que logran la prevención de los eventos trombóticos, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de hemorragia, y se ha establecido que los niveles de INR entre 2 y 3 son los que más se adecúan para este propósito, excepto en ciertos tipos de pacientes con válvulas mecánicas, en quienes los valores se esperan que sean mayores, entre 2.5 y 3.5 para los que tienen dispositivos de última generación. Cuando los valores de INR están por encima de 4, se ha encontrado mayor probabilidad de sangrado, aumentando al doble por cada punto de INR que esté por encima de 3. Sin embargo, la incidencia total de hemorragia relacionada con el uso de warfarina es apenas del 1.3%, con un incremento progresivo de 0.3 a 0.5% por año y una incidencia para sangrados mayores de 2.3 sobre 100 pacientes por año. Los factores involucrados con este riesgo son la edad, que esté por encima de los 65 años, pero especialmente en los mayores de 80 años, el género masculino, la historia de sangrados previos, la pobre educación en el manejo del medicamento, la polifarmacia, la duración de la terapia anticoagulante y el comienzo de la misma.
Este último aspecto tiene especial relevancia, pues en los 30 a 90 días del inicio de la anticoagulación existe 3 veces más riesgo de complicaciones hemorrágicas mientras se logra la estabilidad del INR. Además, se ha encontrado que el nivel de este examen de laboratorio en el primer mes es predictivo para encontrar valores similares en los controles posteriores. De esta forma, la vigilancia de los niveles de INR es un aspecto fundamental en el control de los pacientes anticoagulados mientras no se disponga de herramientas más precisas. Esto se explica porque las tomas seriadas de INR son pobres predictoras de eventos hemorrágicos, pues apenas 2 días antes de la aparición de los sangrados es que se aprecia una elevación del INR. Además, los niveles de estas pruebas de laboratorio son variables aún con seguimientos estrictos, sin olvidar que pueden existir falsas elevaciones en los pacientes que van a hemodiálisis debido al exceso de heparina en las muestras o en la recolección en los tubos pediátricos. Teniendo todo esto en mente, se recomienda que los controles sean estrictos y no se demoren más de 4 semanas. Por eso, a la hora de manejar pacientes anticoagulados, se debe hacer un análisis no solo basado en los exámenes de laboratorio, sino también en los antecedentes, comorbilidades como por ejemplo la hipertensión, la asociación con cáncer, enfermedades cerebrovasculares, la diabetes y fundamentalmente hepatopatía, factores de riesgo y medicaciones adicionales, para lo cual se ha diseñado y validado una herramienta que permite valorar el riesgo de sangrado, dando la probabilidad de eventos adversos en los pacientes que usan la warfarina. Pero bueno, en concreto, ¿cómo vamos a hacer el manejo de los pacientes que van a estar sobreanticoagulados? Pues a la hora de abordar a los pacientes con sobreanticoagulación por warfarina, debe evaluarse los niveles de INR, el riesgo y el tipo de sangrado para ajustar los regímenes terapéuticos a las necesidades de los pacientes y a sus características, entre ellas la edad y el peso. Para establecer el tipo de sangrado existen dificultades en cuanto a las definiciones por la diferencia de criterios de inclusión en los diferentes estudios clínicos. Por esta razón se toman los conceptos del último consenso en el manejo de la antagonista de la vitamina K para establecer los siguientes términos. Se va a considerar un sangrado menor a hemorragia evidenciada en un sitio de fácil acceso, por ejemplo, aquellas cutáneos, nasales, que no requieren pruebas adicionales, remisiones o consultas. Se considera sangrado mayor a hemorragia en un sitio de difícil acceso, como por ejemplo los intercraneal, retroperitoneal, que necesitan tratamiento urgente, evaluación médica o transfusiones de al menos 2 unidades de concentrado globular, y sangrado amenazante de la vida a la hemorragia que lleva al paciente a un paro cardiorrespiratorio, necesidad de intervención quirúrgica inmediata o que produce secuelas irreversibles. Con base en el tipo de sangrado, es posible escoger la terapia que el paciente necesita, bien sea en el empleo de vitamina K o su uso conjunto con plasma fresco congelado o concentrado de complejo de protombina. La vitamina K, este compuesto, es parte fundamental en el tratamiento de los pacientes con sobreanticoagulación porque las conductas expectantes en donde únicamente se suspende la warfarina pueden dar una demora de corrección del INR de hasta más de 2 días, aunque no hay que desconocer que falta demostrar en forma más precisa el efecto de la vitamina K en la disminución de la hemorragia asociada con los cumarínicos. De todos modos, su eficacia para la corrección del INR prolongado ha sido documentada y aunque la dosis exacta para cada situación no está estandarizada, se ha encontrado que con valores por encima de INR de 9 es requerida una mayor cantidad. A pesar de esto, es evidente que la prescripción de este medicamento es irregular y muchas veces temida por miedo a trombosis y a sobrecorrección del INR. En cuanto a la vía de administración, se ha dejado de un lado la subcutánea, puesto que su absorción es errática, inefectiva y con efectos similares al placebo, por lo que la vía oral e intravenosa son las de elección en el tratamiento de las reacciones adversas medicamentosas de la warfarina. Dada la escasa disponibilidad de la presentación oral en muchos países, en los estudios clínicos se ha administrado la presentación en ampollas por vía oral con una cantidad pequeña de jugo de naranja para disminuir su sabor desagradable, documentándose reducción eficaz y segura del INR en un plazo de 24 horas. Al comparar la vía oral con la vía endovenosa, hay investigaciones que muestran resultados en los que la vía parenteral actúa en forma más rápida, mientras que otras encuentran que ambas rutas de administración tienen eficacias similares y al final se concluye que la forma enteral, aunque actúa más lentamente, es la preferida para evitar el riesgo inherente de anafilaxis y la vía endovenosa se reserva en casos de sangrados mayores, malabsorción intestinal
y previa a procedimientos quirúrgicos. La mejor forma de administrarla es la forma parenteral para evitar sus efectos colaterales y diluida en 50 cc de cristaloide y durante 30 minutos. El plasma fresco congelado es un hemodiderivado que se extrae centrifugación o de la sangre total y gana el calificativo de fresco si es recogido en las primeras 8 horas de la obtención de la muestra para luego ser almacenado a menos 30 grados centígrados. En su composición se encuentran varias proteínas del plasma, incluyendo los factores del sistema de coagulación. Su uso en la sobreanticoagulación con warfarina está restringido a la presencia de sangrados mayores con dosis que oscilan entre 10 y 20 cc por kilogramo de peso en un promedio de 15 cc por kilogramo, lo que equivale a un adulto promedio a 3 a 4 unidades. En lo posible, el donante y el receptor deben tener la misma hemoclasificación por riesgo de reacciones de incompatibilidad del sistema ABO. Aunque este requerimiento no es indispensable, tiene como inconveniente los altos volúmenes que se requieren, pudiendo generar sobrecarga hídrica, la lentitud de su infusión, probablemente en las situaciones de urgencia, las reacciones alérgicas, las lesiones pulmonares relacionadas con la transfusión y las infecciones. Por estos motivos, su prescripción debe ser precisa y adecuada para las condiciones del paciente. El concentrado de complejo de protombina y factores recombinantes 7A son dos alternativas de uso en los pacientes sobreanticoagulados con sangrados mayores y pretende obviar los inconvenientes que trae consigo el uso de los hemoderivados. El concentrado de complejo de protombina ha demostrado que corrige el INR en forma más efectiva que el factor recombinante 7A, dado que es un método más rápido y específico para reemplazar los factores de la coagulación dependiente de vitamina K porque tienen más concentración de ellos, además de necesitar menos volumen de infusión y dar un mejor perfil de bioseguridad. Los problemas asociados con su administración son los eventos trombóticos, especialmente cuando hay hepatopatías asociadas. La falta de disponibilidad, pues, por su lado, el factor recombinante 7A, aunque no está aprobado en el manejo de la sobreanticoagulación por la falta de estudios metodológicamente válidos, se perfila como una opción en el tratamiento de los sangrados mayores al corregir el INR y disminuir o detener los sangrados en los pacientes con reacción adversa medicamentosa por warfarina. ¿Cuáles son las perspectivas? Como medidas específicas para mantener un adecuado control en el uso de los anticoagulantes orales y prevenir sus reacciones adversas medicamentosas, se ha estudiado el automonitoreo de los pacientes a través de coagulómetros portátiles, encontrando que cuando se usan junto con esquemas estandarizados de dosificación de warfarina, se mejoran sus niveles de INR manteniéndolos la mayor parte del tiempo dentro de rangos terapéuticos, evitando los problemas trombóticos y disminuyendo la mortalidad. Sin embargo, aún falta demostrar su utilidad en reducir los sangrados. Otro punto a resaltar en la prevención de las reacciones medicamentosas de los cumarínicos es que durante el inicio de la anticoagulación oral hay que reconocer factores que, como la hipoalbuminemia, la disminución en la ingesta en la absorción de vitamina K, junto con la polifarmacia, hacen a los pacientes más susceptibles a la acción de la warfarina y en últimas a la sobreanticoagulación, por lo que se recomienda que en estos pacientes se usen dosis de inicio menores a 5 miligramos. Asimismo, se ha encontrado que en los pacientes anticoagulados hay una ingesta irregular de vitamina K, lo que produce depleciones de sus sitios de almacenamiento. Estos efectos tienen una repercusión significativa en la respuesta a la warfarina, por lo que en pacientes con INR fluctuante se recomienda pequeñas dosis diarias de vitamina K oral entre 100 y 200 microgramos, logrando así más estabilidad en los valores. Sin embargo, cuando hay polifarmacia, el efecto benéfico es menor. Finalmente, y mientras se necesite el uso de los antagonistas de la vitamina K, los pacientes estarán en riesgo de sufrir reacciones medicamentosas inherentes al empleo de los mismos. Por este motivo, la prevención hecha en el cuidado ambulatorio y farmacovigilancia del ámbito hospitalario son elementos importantes para lograr un control más adecuado, para disminuir los riesgos de sangrados y en últimas mejorar la calidad de vida de los pacientes con tratamientos anticoagulantes. Si esta información te ha sido de utilidad, te invito a que te suscribas al canal, le des like y comparta para que la información llegue a más personas.